Bienvenidos una vez más a Aula Informa. Ya estamos preparados para llevarles las noticias más destacadas de este día. Iniciamos con los titulares regionales. Egresados de la Universidad de los Andes, que recibieron su título universitario, protestaron en las afueras del rectorado. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la ULA también protestaron, pero con iniciativas de clases magistrales en las calles. Movimientos estudiantiles invitan a un pupitrazo. Se desarrolla en nuestra ciudad un foro sobre derechos humanos que expone la situación actual en el país, y Transparencia Venezuela presentó un informe que analiza los decretos de emergencia firmados por el Gobierno Nacional. Jóvenes que se graduaron este jueves en la Universidad de los Andes protestaron por la situación del país frente al rectorado de esta casa de estudios, dejando claro que lo hacen por su compromiso con Venezuela. Discurso de orden a cargo de Carelia del Carmen Peña Peña, de la promoción de ingenieros electricistas, quien ocupa el primer lugar en promedio de notas en este acto y se gradúa con la distinción Summa Cum Laude. Quisiera pedir un momento de silencio por todos los venezolanos que en esta lucha constante han resultado muertos, heridos o privados de la libertad. Un grupo de nuevos egresados de la Universidad de los Andes decidieron salir al frente del rectorado de esta casa de estudios portando sus togas y birretes para expresarse en torno a la crisis del país, en rechazo a la represión de estos días. Portaban la consigna "Pude haber sido yo", además de tener la bandera nacional a manera de protesta contra el gobierno nacional. Dejan claro que es un día especial en sus vidas, pero no por ello dejaban de ser venezolanos y ejercieron el derecho a la protesta. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes tuvieron la iniciativa de realizar una protesta distinta, clases magistrales en espacios públicos. En esta oportunidad tomaron la Plaza de Milla, donde ofrecieron clases sobre el uso de la madera y la conservación ambiental, entre otros temas que desarrollaron los estudiantes y profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales. Hacer ver de que no estamos jugando a una normalidad fingida. Con ello, hacemos un llamado a que las aulas de clase invadan los espacios públicos y que la academia trascienda y genere conocimiento. Es lo importante de esta actividad. Muchos profesores se nos han unido, es una actividad muy bonita en la cual refresca los aprendizajes y profundiza muchos otros. Queremos invitar a la colectividad ulandina a que se nos una a estas actividades. Hay más de 20 profesores que apoyan esta iniciativa de los alumnos. Manifiestan que es una manera de ejercer la protesta pacífica y estar en contacto con las comunidades para dar a conocer también la manera como están trabajando. La situación en que vivimos, es imposible encerrarnos en un aula de clase y dar una clase como si estuviésemos en un ambiente normal, un ambiente que se preste. No, ahorita Venezuela, pues nadie, para todo, es conocido que vivimos siempre en zozobra, nunca sabemos si vamos a poder llegar, nunca sabemos si vamos a ser atacados cuando vamos vía clase, entonces es muy difícil dar clases en salones y pues por supuesto los estudiantes nunca llegan. Entonces pensamos que si hacemos esta actividad en diferentes sitios o plazas, también logramos que las personas o los habitantes de esos sectores se involucren y entiendan un poco, aparte de lo que es la problemática política del país, pues también entiende un poco lo que hacemos nosotros como facultad. En los próximos días se acercarán a otras comunidades e indican que se sumarán más profesores y estudiantes. Leonardo Rodríguez, ULA Informa. El movimiento estudiantil de la Universidad de los Andes realizará este viernes un cineforo en la Facultad de Odontología y un pupitrazo en la avenida Don Tulio Febres Cordero frente a la Facultad de Medicina. Esto como parte de las acciones de calle que vienen desarrollando en contra del gobierno nacional. Los estudiantes universitarios nos hemos venido organizando en cada una de nuestras facultades para poder llevar a nuestra universidad a la calle, que es allí donde tiene que estar organizando, motivando, pero sobre todo dándole conocimiento al pueblo. El día de mañana a las 8 vamos a estar realizando un cineforo sobre la Revolución Naranja en Serbia,
en el rectorado, lo que es la Facultad de Odontología. Y a las 10 de la mañana estaremos organizando un gran pupitrazo con los estudiantes de medicina y de todas las facultades en la avenida Don Tulio Febres Cordero a partir de las 10 de la mañana. Allí también tendremos otras clases magistrales sobre lo que es la constitucionalidad, sobre esta constituyente fraudulenta que se ha venido convocando, para darle e impartirle los conocimientos al pueblo. El fin de semana también estaremos llevando a cabo una gran agenda, porque no nos vamos a estar en nuestras casas, vamos a estar totalmente movilizados, y hacia allá es donde todo este estudiantado universitario ulandino pues es lo que está apuntando, que es a estar del lado del pueblo. En el marco del Foro sobre Derechos Humanos que se realiza en los espacios de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de los Andes, se analizaron los problemas que se tienen con el funcionamiento de la justicia en Venezuela. La ONG Acceso a la Justicia estuvo presente en la actividad en la que trataron los temas sobre libertad y acceso a los derechos humanos, sobre todo el rol del Tribunal Supremo de Justicia ante la situación del país. En Venezuela no tenemos acceso a la justicia porque el acceso a la justicia indica que tú tienes acceso a una serie de organizaciones, pueden ser administrativas o judiciales, que te permiten resolver tus problemas y en particular hacer efectivos tus derechos. Si esas organizaciones existen pero no atienden al ciudadano y sobre todo no resuelven, pues evidentemente no existe acceso a la justicia, y esa es la situación que tenemos hoy en día. Por otro lado, si además esas organizaciones actúan políticamente y no de acuerdo a lo que establece la Constitución y de acuerdo a criterios de Estado de Derecho y de democracia, pues tampoco funcionan como deben funcionar y no cumplen para nada su rol. Se refirió al caso de personas que son detenidas en las manifestaciones de la calle a la jurisdicción militar, siendo sus tribunales naturales los civiles. Hemos ido pasando de una autocracia a un sistema, vamos a decir, dictatorial, pero con ciertas formas aparentemente democráticas, cada vez más a una dictadura más tradicional. Entonces, de tener un Tribunal Supremo al servicio del poder que avala cada vez más y de manera más abierta y sin argumentos jurídicos, sino políticos, lo que hace el Ejecutivo, pues ya como que tampoco eso le está funcionando y ahora se va directo a los tribunales militares. En realidad quizás también eso no es solo porque quizás es difícil controlar a los jueces como quisieran, pero sobre todo porque el Ministerio Público no está imputando a las personas que el gobierno está aprendiendo. Entonces no hay un delito, y si el Ministerio Público no dice que hay delito, pues no puedes imputarlo. Explica que la justicia militar depende del Poder Judicial, según establece la Constitución y las leyes, pero en la práctica es el Ejecutivo quienes están a cargo de estos jueces. El Ministerio de la Defensa, el ministro en particular, es quien nombra a las personas que hacen parte de este poder. Entonces, obviamente, eso es inconstitucional, ilegal, etcétera, pero el Código de Justicia Militar es muy viejo y hay una resolución, además, que salió hace unos años, en el 2011 aproximadamente, que avalaba eso. Entonces, eso ha quedado así y, obviamente, eso es un área donde el Ejecutivo manda y decide lo que quiere. Entonces, probablemente es por eso, pues ya estamos más en el marco de una dictadura militar donde tú usas unos tribunales específicos que tú controlas para hacer lo que tú quieres, ¿no? Y la justicia formal se ocupa de otras cosas. Indica que en Venezuela se tiene un esquema en la que el gobierno aplica un sistema totalitario. Que es un esquema donde tú acaparas todos los ámbitos de la vida del ciudadano, no solo aquellos que pueden tener que ver con la disidencia política, y todos los ámbitos de la vida del ciudadano se transforman en ámbitos de, vamos a decir, disidencia, porque tú eres el que provees los servicios, eres el dueño de los bienes de producción. Entonces, obviamente, cualquier servicio mal dado, cualquier protesta al respecto, pues significa al final del día disidencia. Expresa que los tribunales forman parte del aparato político de represión que tiene el régimen en Venezuela. Leonardo Rodríguez, ULE Informa. Los decretos de estado de excepción y emergencia económica no atienden el problema de la sociedad venezolana. Así lo revela un estudio realizado por Transparencia Venezuela, capítulo Mérida, desarrollado desde que se instaló la Asamblea Nacional en el 2016.
La política financiera y cómo los decretos de estado de excepción y emergencia económica han dado facultades extraordinarias para que el presidente de la República utilice nuestros recursos y tome medidas que no están atendiendo el problema de la sociedad venezolana. Muy al contrario, los están empeorando, puesto que las cifras, aunque no son oficiales, de otras instituciones privadas en relación a la producción, en relación a la inflación, y cifras de pobreza, pues nos hablan de un agravamiento en las condiciones de la calidad de vida de todos los venezolanos. Nos hablan de un agravamiento en el poder adquisitivo de los asalariados que ven cada día menos posibilidades de satisfacer sus necesidades esenciales. Con este trabajo realizado por Transparencia Venezuela, se evidencia el desconocimiento del TCJ en las competencias financieras y presupuestarias de la Asamblea Nacional. E igualmente, con las decisiones del presidente de la República, se elimina el contrapeso de poder y el control político, asimismo el resguardo del correcto manejo del patrimonio de los venezolanos. Es importantísimo reinstitucionalizar nuevamente nuestro país, volver a construir la república que se disolvió. No tenemos república si no tenemos poderes autónomos e independientes que garanticen equilibrios y contrapesos. Entonces es urgente que volvamos a rescatar la república, que nuestra Asamblea Nacional, que es el órgano de elección popular que tiene legítimos representantes de todos los territorios de Venezuela, vuelva a ocupar su papel y que las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia ya no estén orientadas a los beneficios de un partido político. Y como parte de la falta de contrapeso de poderes y los decretos de estado de excepción y emergencia económica, estos son algunos de los casos de corrupción que maneja Transparencia Venezuela, capítulo Mérida, cuyas pérdidas en dólares han sido 1.000 millonarias. Se han perdido 20 millardos de dólares con compras de sobreprecios de plantas eléctricas que no han resuelto el problema eléctrico de Venezuela. Se han otorgado a dedo contratos para la adquisición de insumos médicos y medicinas de alto costo desde el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por más de 455 millones de dólares. Las autoridades nacionales mismas han denunciado cómo a través de Cadivi se otorgaron 25.000 millones de dólares a empresas ficticias y que no justificaron el uso de esos recursos. Hay muchos casos de corrupción que dejan en evidencia malos manejos. No podemos olvidar los alimentos perdidos en el año 2010 y más recientemente medicamentos adquiridos ya a punto de vencerse y que también generaron pérdidas comprados con sobreprecios a Cuba. Entonces todos estos casos pues nos hablan de que tenemos un Poder Ejecutivo sin contrapesos que está aplicando políticas sociales discrecionales. La Asociación de Exalumnos y la promoción número 42 del Colegio Nuestra Señora de Fátima inicia la celebración del 66 aniversario de ese plantel educativo este 13 de mayo con un evento magno a propósito de los 100 años de la aparición de su santa patrona, la Virgen de Fátima. Iniciaremos esta actividad con una misa que se hará el sábado 13 de mayo en la Iglesia del Llano. Luego de esta misa haremos procesión rezando el Santo Rosario, tal cual como lo solicitó la Virgen en su primera aparición, hasta llegar al colegio. Aprovechemos la ocasión, o estamos aprovechando la ocasión de la necesidad que tiene nuestro hermoso país por unas tantas oraciones, para llamar a la colectividad y a toda la comunidad merideña, a toda la comunidad de exalumnos del Colegio Nuestra Señora de Fátima, a participar en este evento. Este 13 de mayo, la misa en la iglesia San Miguel Arcángel del Llano es a las 9 de la mañana. En el Colegio Nuestra Señora de Fátima habrán sorpresas. El 13 de mayo es la apertura con la misa, la procesión, y luego hay unas sorpresas en la cancha del colegio. Luego, del día lunes al día viernes, hay distintas actividades que sí se encierran más para los niños, los alumnos y exalumnos del colegio y la comunidad que hace vida en el Colegio Fátima para celebrar los 66 años. Trabajadores del Sindicato de Empleados de la Alcaldía de Libertador se reunieron con los concejales de esta ciudad para exponer los problemas salariales que presentan y encontrar solución a su situación mediante la distribución equitativa de los recursos que llegan por créditos adicionales.
Nosotros le hicimos una propuesta a los concejales, donde acá la alcaldía del municipio de Libertador llegaron 2 créditos, un primer crédito por un monto de 103.831.687,71 para que se paguen las deudas correspondientes al año 2016, que es un crédito adicional para trabajadores y trabajadoras en incremento de salario, con insuficiencia de los gastos de personales e incidencia. Posteriormente le hicimos la propuesta amplia de que en los próximos créditos que vienen venideros y que ya hay uno aprobado por 232.690.717.000 sean discutidos en una mesa amplia de trabajo donde estén implicados los obreros, los empleados fijos, los docentes, los contratados, los jubilados y los pensionados, para que este destino sea equitativo para cada uno de los trabajadores de la alcaldía del municipio de Libertador. Lo que queremos es que nosotros, los trabajadores de la alcaldía del municipio de Libertador, cobremos equitativamente para cada uno de nuestros beneficios laborales, para que posteriormente nosotros pues podamos darle el beneficio a los trabajadores de la alcaldía del municipio de Libertador, y que por lo menos con este segundo crédito el sueldo de 27.400 se lleve a 40.000 bolivianos. Estas son acciones que hacemos legales ante la Cámara Municipal, acciones que hemos hecho ante la Inspectoría de Trabajo. No descartamos las acciones de calle, porque tenemos que también ir a la Defensoría del Pueblo, al Ejecutivo Nacional, para que siga mandando los créditos adicionales, para que nosotros podamos estar a la par de los aumentos que hace el Ejecutivo Nacional y no manda los recursos. Las noticias que resaltan los medios de comunicación nacionales son las declaraciones del director de la Policía Nacional Bolivariana ante represión en las manifestaciones. Asambleístas recuerdan por qué protestan los venezolanos. Embajadas venezolanas amanecieron con mensajes de protesta y los cajeros automáticos están programados para dispensar billetes de la nueva denominación. El director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Ampueda, manifestó su rechazo a las acciones que ejercen motorizados armados que arremeten en las manifestaciones pacíficas contra los ciudadanos. Somos una persona que andamos garantizándole la seguridad, y aquí no ninguno de nosotros anda armado. Y tú viste que cuando llegaron los vagabundos esos, nosotros fuimos los primeros que nos colocamos delante de ustedes, garantizando ustedes la vida sin cargar nosotros los medios para combatirlos a ellos, porque nosotros estamos aquí utilizando medios pacíficos, porque ustedes han sido pacíficos, nosotros hemos sido pacíficos con ustedes, y así seremos, y aquí le estamos garantizando la vida. Entonces reconoce la director, a los motorizados que robaron fueron los medios de comunicación donde trabajo y acabo de estar ahí, están las detonaciones grabadas. ¿Cómo puede decirnos que la Policía Nacional está resguardando la vida cuando están apuntando y la Policía Nacional no actúa de ninguna manera? Ni una bomba lacrimógena, ni un perdigón. ¿Por qué? Tú no puedes hacer uso, como si yo disparo algo contra ellos, una bomba de reloj, ¿con qué no van a responder ellos? Que esos vagabundos. ¿Y cómo responden ustedes como policías nacionales? Al frente de ustedes, que nos maten a nosotros primero, como nos colocamos ahí al frente de ustedes. Director, tengo de manera audiovisual que no hicieron nada. ¿Cómo vamos a hacer cuando ellos están disparando, compañeros, y nosotros estamos... ¿Qué mensaje le envía a esos colectivos? ¿Por qué le envía? Son unos vagabundos, y donde los veamos los vamos a capturar. Nosotros no estamos aquí para garantizarle la vida. Ahorita vienen los kilos, nosotros mandamos a buscar unidades tácticas para que le garanticen la vida no solamente a todos nosotros, porque nosotros estamos aquí en otro sentido. Ahora, justamente, bueno, seguimos como el director de la Policía Nacional Bolivariana está reiterando que va a resguardar la vida de los venezolanos, pero en las imágenes que observamos hace rato no pudieron actuar de ninguna manera. Diputados de la Asamblea Nacional explicaron los motivos que tienen para marchar y protestar pacíficamente a diario. Bueno, el mensaje de fortaleza, de fuerza, de con contundencia, seguir luchando para que se respete esa Constitución de manera contundente, pero de manera pacífica. Vamos a seguir en la calle luchando contra la dictadura, siempre de manera no violenta. Nuestro pueblo está clamando por un cambio. Son familias que no tienen los alimentos, que no consiguen las medicinas, que estamos atravesando una crisis de violencia en nuestras comunidades, y es por eso que estamos en la calle. La constituyente no resuelve ninguno de estos problemas, solamente resuelve el problema de Nicolás Maduro de quedarse en el poder. Esta es la única herramienta que nosotros tenemos como ciudadanos, como venezolanos, pueblo en la calle que quiere cambio, pueblo en la calle que decidió hace rato vivir en un país mejor. Y eso es lo que nosotros estamos el día de hoy, exigiéndole al TCJ que respete la Constitución. Esto es lo que nosotros queremos, todo dentro de ella. Se está planteando un mamarracho de constituyente
se está plantando un mamarracho constituyente que es única y exclusivamente para perpetuar al poder más Maduro. Eso es lo que significa la constituyente. Bueno, aquí lo que se demuestra es que hay un país que está decidido a cambiar, un pueblo que está decidido a que se respete la Constitución. Hoy esta manifestación es porque la Constitución es nuestro escudo y que el gobierno con este intento de reprimir, de meter miedo, cree que va a cambiar los deseos de un país que lo que quiere es cambio, que quiere es votar, quiere vivir bien. Este es un país que tiene grandes niveles de inflación, de inseguridad, de escasez y que está claro que con este modelo político no puede vivir bien y eso es lo que buscamos, que Venezuela sea una Venezuela próspera de oportunidades y que sabemos que con Maduro el gobierno no es posible. En el exterior, los venezolanos también protestaron en las embajadas de los países, dejando mensajes emblemáticos. Este miércoles, desde el exilio, algunos venezolanos protestaron en rechazo a las recientes muertes que se han vivido en las manifestaciones. Las sedes diplomáticas de países como Panamá, Guatemala, Costa Rica, Barcelona y Bruselas amanecieron con mensajes en rechazo a los jóvenes caídos. Esta jornada de protesta inició el pasado martes en México, cuando venezolanos dejaron cajas con el nombre de las personas fallecidas, así como la protesta que se llevó a cabo este mismo mes en el Vaticano, cuando ciudadanos asistieron a la misa dominical con cruces negras en representación a los caídos. Asimismo, en el condado de El Bronx, en Ciudad de Nueva York, ciudadanos venezolanos arruinaron con pintura y grafitis el mural del fallecido presidente Hugo Chávez. Los cajeros automáticos de las entidades bancarias del país ya están programados para dispensar los billetes del nuevo cono monetario. La Asociación Bancaria de Venezuela informó que está listo en su totalidad el acoplamiento de la plataforma tecnológica de la red de cajeros automáticos en el país para comenzar a dispensar los 6 billetes que conforman el nuevo cono monetario. Según especifica la asociación, solo están a la espera de que llegue más dinero, porque es la manera de garantizar que no fallen las remesas de efectivo que a diario hay que recargar en los cajeros. Coinciden en que el número de nuevas piezas recibidas debe aumentar para que así se pueda sustituir progresivamente el billete de 100, como se viene anunciando desde diciembre del 2016. Las fuentes allegadas a la ABB aseguraron que el trabajo con el Banco Central de Venezuela se desarrolló siguiendo los parámetros y el tiempo pautados y sin problemas. Vale mencionar que hasta el 28 de abril se ha registrado la llegada al país de 13 cargamentos de piezas del nuevo cono monetario, según afirmó ese día el director del Banco Central de Venezuela, José Can, desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. En las agencias internacionales de noticias sobre Venezuela se refleja la represión y el asesinato de otro venezolano en la ciudad capital en la marcha del pasado 10 de mayo, el análisis de Rocío San Miguel sobre la justicia en Venezuela y la postergación de la reunión de cancilleres de la OEA para discutir crisis venezolana. La marcha del pasado 10 de mayo fue nuevamente reprimida por los organismos de seguridad del país, resultando asesinado otro joven venezolano profesional de la comunicación social. Miguel Castillo, de 27 años, falleció por una herida con arma de fuego, según informó el ministro de Interior y Justicia, general Néstor Reverol. El joven participaba en una marcha de miles de opositores que terminó en enfrentamientos con policías y militares. Queremos libertad, queremos paz, queremos medicina, queremos que los niños no se mueran desnutridos. Queremos una Venezuela donde todos podamos vivir en paz, donde cada quien se respete por lo que piensa y no por el capricho de un gobernante. La oposición trató de llegar al centro de Caracas, bastión del chavismo, pero como en cada marcha, las fuerzas antimotines bloquearon y dispersaron a los manifestantes a punta de gases. Las protestas exigen la salida del presidente Nicolás Maduro mediante elecciones generales. Los opositores también rechazan la convocatoria del mandatario a una asamblea constituyente popular. Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, explicó cuál es la situación actual de la justicia en Venezuela. La situación es muy grave en términos de la utilización de la justicia militar contra civiles, que ha sido formalmente anunciada por el comandante general de la Guardia Nacional en Venezuela, Antonio Benavides, concretamente el día 5 de mayo, cuando habló de allanamientos autorizados por tribunales militares y luego con detenciones y el pase
a la evaluación por parte de tribunales de control militar para el juzgamiento de civiles. Hay que tener presente dos cosas. Esto está absolutamente prohibido en la Constitución de Venezuela, en el artículo 49 y el artículo 261. No hemos dudado en denominar esta situación como el quiebre final del Estado de Derecho en Venezuela. El gobierno viene aplicando el llamado Plan Zamora, un plan que se desarrolla en el marco de una hipótesis de conflicto interior en el que el despliegue operativo de la Fuerza Armada Nacional ya claramente está significando la aplicación de tribunales militares contra civiles. Hay un contexto importante que entender en el hemisferio occidental. Los tribunales militares se utilizan contra civiles solamente en dos países del hemisferio, desde Canadá a Argentina, en Cuba y en Venezuela. ¿Qué queda hacer a lo interno de Venezuela? Hay la posibilidad de la aplicación de un artículo de la Constitución mediante la cual la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, que ya se ha desmarcado de la posición radical del oficialismo, pudiera intentar acciones militares contra jueces militares y fiscales militares que estuvieran imponiendo esta justicia militar, porque allí no solamente se está violando la Constitución, sino además podrían estar concurriendo varios delitos penales por parte de estos funcionarios, que podrían ser desde la usurpación de funciones hasta otro tipo de delitos tipificados incluso en la legislación penal ordinaria. Tomás Guanipa aseguró que los venezolanos están claros del por qué están luchando y también de lo que significan para el gobierno las acciones que toma la oposición en defensa de la democracia. A mí me impresiona que el pedir que en Venezuela haya elecciones, que podamos votar, que se restituya un Estado de Derecho que fue vulnerado con un golpe de Estado que dio Nicolás Maduro, sea visto como actos contra la soberanía de la patria. Pero los que están traicionando a la patria realmente es justamente quien le quita a la gente la posibilidad de echar para adelante. Cuando un venezolano tiene que hacer 6 horas de cola para comprar pan, o cuando lamentablemente se acuesta sin poderle dar de comer a su hijo, cuando 3 millones de personas comen de la basura, cuando tú no consigues una medicina tan simple como la pastilla de la atención para una persona de 80 años que sufre de la atención y que puede perder la vida por eso, estás llegando al colmo de un país donde la calidad de vida se ha destruido y la gente tiene derecho a protestar. Por tanto, cualquier cosa que hagamos nosotros, el gobierno lo ve como una gran amenaza, porque en el fondo lo que tienen es un gran miedo a la expresión popular y a contarse en un proceso electoral, que es al final lo que la comunidad internacional pide y lo que nosotros en la calle estamos exigiendo. Que quede claro que estamos entrando en una onda represiva que ya ha cobrado 44 vidas, que ha cobrado miles de heridos y miles de personas detenidas, pero que no ha cobrado en este sentido que la gente se haya amedrentado. Y esto es muy importante, Dania. Todo esto ha sido más bien gasolina para que la gente sienta más fuerza para luchar por una Venezuela donde nuestros hijos no tengan que vivir lo que nos está tocando vivir. Y a esto tiene que sumarse el acompañamiento internacional que gracias a Dios se está dando, que tiene que ser cada día más fuerte, porque al final nuestro objetivo es cambiar las balas que usa el gobierno para agredirnos por votos ciudadanos que decidan el futuro de Venezuela. La Organización de Estados Americanos postergó la reunión de cancilleres en la que analizarán la situación de Venezuela. Luego de sesionar por varias horas, los Estados miembros decidieron fijar un nuevo plazo para poder definir cuándo se van a reunir los cancilleres de la organización y así poder debatir el tema de la crisis en Venezuela, que involucra una crisis económica y también la violación de derechos humanos. Se estaría volviendo a convocar a una sesión del Consejo Permanente para el día lunes para poder definir la fecha y el lugar de la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Al inicio de la sesión, muchos países abogaron por mantener el 22 de mayo como la fecha en el calendario, debido a la urgencia de la crisis en Venezuela. Y esto pone de relieve la preocupación de lo preocupante de la situación y la necesidad de que nuestros países puedan ayudar a encontrar soluciones a esa situación. Consideramos, así como los países que nos han antecedido en el uso de la palabra, en el sentido de urgencia de celebrar una reunión de cancilleres en la fecha propuesta, en la que puedan dialogar y considerar la situación de Venezuela.
Aunque algunos pensaban que el 22 de mayo era el momento propicio para reunirse en Washington, otros argumentaron que al día siguiente deberían estar en Ecuador para la toma de posesión del nuevo presidente y que además necesitaban un proceso de reflexión mayor. Pero sentimos que el proceso requiere un poco más de orden, más estructura y mayor consideración de los desafíos logísticos para nuestros cancilleres. Aunque la OEA se dio un nuevo plazo para poder definir esta fecha de reunión entre cancilleres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó de inmediato su rechazo a la violación de derechos humanos en el vecino país. Preocupa el número de fallecidos y heridos por el uso excesivo de armas como gases lacrimógenos y perdigones. Organizaciones han registrado 1.991 detenidos desde el 4 de abril hasta mayo. Hizo referencia incluso a torturas. La información da cuenta de denuncias sobre tortura y malos tratos a detenidos por parte de las fuerzas del Estado, así como violaciones a las garantías y protección judicial. La CIDH también condenó la negativa del gobierno venezolano de celebrar elecciones. En nuestra sección La Pregunta del Día les preguntamos, según las declaraciones de la Fiscal General de la República sobre el rescate de la credibilidad de las instituciones en el país, ¿cuál de estos organismos cree usted que tiene mayor credibilidad? ¿Asamblea Nacional, Tribunal Supremo de Justicia o CNE? El 94% considera que tiene mayor credibilidad la Asamblea Nacional. El 3% considera que el TCJ y el otro 3% considera que el CNE. Sobre este tema interactuaron con nosotros 376 personas. En esta oportunidad, en nuestra sección La Pregunta del Día, los invitamos a participar dándonos su opinión sobre las recientes declaraciones del director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Ampueda, quien aseguró que grupos armados actúan en las protestas en contra de los ciudadanos. Recuerden que nuestra cuenta en Twitter es @ula_tv para que interactúe con nosotros. Edward Benjamin Britten dijo: aprender es como remar contracorriente. En cuanto se deja, se retrocede. De esta manera nos despedimos por esta emisión. La invitación es muy cordial para que nos acompañen todos los días en ULA Informa para llevarles las informaciones más destacadas del acontecer noticioso. Continúen disfrutando de nuestra programación. Somos ULA TV, al servicio de la libertad.